que realiza la CREC con apoyo del Ministerio de Minas y Energía. Les recuerdo que en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Germán González, funcionario del Ministerio de Minas y Energía, quien a continuación resaltará los elementos más importantes que todos como consumidores debemos tener en cuenta en torno a un tema que cada vez cobra más relevancia, y es la eficiencia energética. Entonces, sin más preámbulos, de nuevo pues le doy la bienvenida al ingeniero Germán, y adelante, doctor Germán, pues cuéntenos usted un poco en qué consiste esto. Es un término que a veces suena como muy abstracto. Yo qué tengo que ver como usuario con la eficiencia energética, o eso a mí en qué sentido me afecta. Entonces es importante, y por eso pues le cedo a usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente el término eficiencia energética es bastante amplio y afecta desde el usuario a la gran empresa, afecta a todas las personas en general. La idea de la presentación es centrar un poco en el tema de la eficiencia energética relacionado con la energía eléctrica principalmente, pero también relacionado quizá con la energía del gas natural. No sé si podemos pasar a la presentación, por favor. Bueno, efectivamente, eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Es una relación existente entre la energía que es utilizada y la que es aprovechada. Es la definición más básica, vamos a entenderla. ¿Qué significa eso? Entonces, si algo es eficiente, significa que vamos a hacer lo mismo, pero utilizando menos recursos, o hacer más con los recursos que ya se tienen disponibles. Esa es una forma mucho más fácil de entender el significado de la eficiencia energética. La pregunta es, ¿por qué ser eficientes? ¿Qué nos debe animar a ser eficientes? Primero, pues algo que afecta a todo el mundo del bolsillo: reducir los costos en la realización de los procesos. Entonces, si yo soy eficiente para cualquiera de los procesos que hago en mi hogar, voy a obtener beneficios en el bolsillo. Puedo ser eficiente con la energía eléctrica, con el gas natural domiciliario, con el agua o con cualquiera de los servicios que consumimos. El otro motivo que nos lleva a ser eficientes es el cuidado del ambiente. Es un tema bastante sensible hoy en día. Antes quizás no se hacía tanto énfasis en el tema de cambio climático y otras cuestiones del ambiente que hoy en día sí son muy significativas. ¿Cómo ser eficientes? Hay diversas formas. Vamos a centrarnos un poco en el tema del hogar. ¿Cómo ser eficientes desde el hogar? ¿Qué actividades desde mi casa me van a llevar a reducir el consumo sin dejar de hacer las actividades? Entonces, uno de los temas principales es el tema del clima. Entonces, en sitios donde el clima es bastante elevado, necesitamos ventilar. Entonces, existen varias formas de ser eficientes. ¿Cuáles pueden ser? Construir las viviendas de forma que exista mucha ventilación natural. Ventanas adecuadas, techos altos, son formas que nos ayudan a tener buena ventilación sin necesidad de estar usando energía eléctrica. ¿Qué más nos sirve para ser eficientes en el hogar respecto a la ventilación? Que en algunos casos es preferible tener ventiladores por encima de un equipo de aire acondicionado. Podemos tener efectos similares y consumos de energía mucho menores. En caso extremo ya de que definitivamente si optamos por tener el aire acondicionado, hay unas recomendaciones muy básicas respecto al aire acondicionado y son, por ejemplo, no desperdiciarlo. De nada sirve tener un aire acondicionado muy bueno si voy a mantener todas las ventanas y puertas abiertas, voy a perder todo el frío que se ha acumulado en el recinto. Otras formas es tener dispositivos de aire acondicionado más eficientes, es decir, en el mercado vamos a encontrar una disponibilidad muy amplia, una gama amplia de aires acondicionados. Entonces a veces uno puede ser más costoso que otro, pero puede ser más eficiente, consumir menos energía eléctrica y darme el mismo efecto. Entonces son formas que nos sirven a ahorrar desde ese lado. Otra cosa es, si tenemos aires acondicionados, por ejemplo durante la noche, lo dejamos encendido toda la noche y nos cobijamos con 2 o 3 cobijas, eso no tiene ninguna lógica. Entonces es ser muy mesurado con eso. Si le bajo un poco el aire acondicionado y duermo solo con una sábana, son temas básicos del hogar que me ayudan a ser eficiente. ¿Cómo ser eficientes ahora desde el otro punto de vista? Ya cuando es una ciudad fría o en épocas de invierno, el tema de cómo conservar el calor. Entonces, en vez de usar elementos para buscar o crear calor artificial, es tener buenas envolventes en las viviendas, sistemas, por ejemplo, de vidrios dobles o otros elementos que conservan el calor
y nos van a ayudar a tener el calor adecuado en la vivienda sin necesidad de ir a buscar equipos que generen calor artificial. Uno de los aspectos fundamentales para el tema de la eficiencia energética es el de la iluminación. Es quizá el más amplio a nivel de una vivienda. En donde hay más desperdicio es con el tema de la luz. Hay un desaprovechamiento amplio de la luz artificial. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo principal es construir, desde la etapa de construcción de la vivienda hay que tener en cuenta estos temas de eficiencia. Construir de manera adecuada que podamos aprovechar la luz natural la mayor parte del tiempo posible. Entonces, ventanas grandes, buscar que la luz natural abarque gran parte de la vivienda. Es una de las formas más fundamentales para ese ahorro de energía eléctrica. Otra cosa es tener colores en los muros adecuados para evitar la sensación de oscurecimiento. Entonces, si es una habitación o un sitio donde yo voy a necesitar buena luz, pues es recomendable pintar de un color que me conserve muy bien esa luz y que no dé ese efecto de oscurecimiento. En cuanto a iluminación, otro aspecto fundamental es el tema de usar luminarias o lámparas eficientes. Digamos que ya se ha eliminado en el mercado colombiano para iluminación, se ha eliminado el uso de las bombillas incandescentes. Eran las bombillas más comunes que todos conocíamos en nuestros hogares, de una luz de un color amarillo, que si uno se acercaba a la bombilla se quemaba. Es una cantidad de energía que se está desperdiciando en forma de calor. Si lo que estamos buscando con esa bombilla es iluminar, entonces todo ese calor que se está generando con esa bombilla es un desperdicio de energía. Por eso se han ido impulsando políticas para ir sacando del mercado ese tipo de iluminación que no es eficiente, y se ha ido introduciendo en el mercado otro tipo de iluminación mucho más eficiente, como son las luminarias o lámparas halógenas, o las luminarias de tecnología LED, que últimamente son las que más se están viendo en el mercado. Otro tip sencillo para ser eficiente en el hogar: en un computador. Si estamos trabajando en el computador y vamos a hacer una pausa para ir quizá al baño, quizá ir a comer o para atender una llamada, entonces la recomendación que más se hace es apague el monitor. Sin necesidad de apagar el computador, se puede apagar el monitor y va a ahorrar energía, porque de todo el computador ese es el equipo que más energía está consumiendo. Algo fundamental que la gente quizá no lo asocia a la eficiencia energética es no usar extensiones eléctricas o multitomas, que son bastante comunes en viviendas que quizá fueron construidas hace muchos años con diseños no muy sofisticados. Hay una sola salida de tomacorriente para toda una habitación, y obliga a que la persona, para poder tener la salida de tomacorriente donde la requiera, use extensiones. Pero a veces no medimos, y para 1 o 2 metros usamos una extensión de 10 o 15 metros. Esos equipos, cuando se dejan enrollados, empiezan a calentarse, y eso es energía que se está perdiendo en forma de calor. Además de que aumenta el consumo de la vivienda, porque la extensión genera una mayor resistencia al paso de la corriente y hay mayor consumo. Entonces, una recomendación es evitar al máximo el uso de extensiones o multitomas, y se recomienda más bien es una remodelación de la instalación eléctrica, donde un profesional competente ubique más salidas de tomacorriente con conductores adecuados y que sean permanentes, y no extensiones que, cuando deberían ser temporales, se dejan casi que de forma permanente en la instalación eléctrica. Este es quizá el que más asociamos a la eficiencia. Cuando a alguien le dicen, bueno, vamos a buscar ser eficientes, la gente cree o estima que es comprando equipos con mayor tecnología. Realmente sí es una de las formas con las que vamos a obtener una disminución en los consumos, porque estamos reemplazando equipos viejos por equipos mucho más modernos que dan el mismo uso pero con un menor consumo. No obstante, como ya le he mencionado unos tips anteriormente, para ahorrar energía eléctrica o gas no es solo invertir y gastar en electrodomésticos más nuevos, no es la única forma, pero sí es una buena recomendación. En la medida de lo posible, si yo puedo reemplazar una nevera vieja, una lavadora, una secadora, todos estos electrodomésticos o gasodomésticos que tienen un consumo, y cuando esos equipos ya llevan una vida útil prolongada, que han disminuido su funcionamiento, entonces pueden consumir mucha más energía eléctrica que lo que hará un equipo nuevo, que ya llega con avances tecnológicos que también lo que buscan es el mismo uso con menor consumo. La que más mencionan
en las viviendas, quizá las mamás o las personas que quizá pagan la factura, es desconecte lo que no esté usando. Los televisores, cuando se dejan apagados, aún tienen un bombillo, una bombillita prendida, al igual que muchos otros equipos, o tienen, por ejemplo, un reloj, o tienen alguna indicación lumínica que está consumiendo energía de forma constante. El consumo de eso es muy pequeño, pero ya prolongado en el tiempo ya puede ser un consumo significativo. Entonces la recomendación es, si no estoy usando algo, fijo debo mantenerlo apagado, y opcional tenerlo desconectado. Son las dos recomendaciones. Si yo no estoy en una habitación, no debo tener ahí todas las luces encendidas. Si no estoy en esa habitación viendo televisión, no debo tener el televisor encendido. Eso es lo más básico para tener un consumo responsable, y eso es la eficiencia energética. Entonces apago los televisores y demás electrodomésticos y la iluminación en los sitios donde no estoy, y nunca tengo encendido los equipos que no estoy utilizando. Y si tengo posibilidad, los desconecto. Esta recomendación es bastante importante, la de planchar la ropa solo una vez al día. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no puedo yo planchar 3 o 4 veces al día? Menos ropa que planchar solamente una vez una cantidad de ropa mayor. Porque en el proceso de calentarse la plancha se gasta una cantidad de energía muy alta. O sea, la corriente eléctrica necesaria para poder calentar la plancha a su temperatura adecuada para el proceso es un consumo alto. Entonces, si yo lo hago solo una vez al día y plancho toda la ropa, voy a evitar estar haciendo ese proceso de calentamiento durante varias veces al día. Eso es un tip básico y que realmente se ve reflejado en el consumo. Entonces, planchar una sola vez al día cuando se plancha mucho, o una vez a la semana, pero no hacerlo por cada prenda. Es decir, no tengo toda la ropa arrugada, me voy a poner una camisa o un pantalón, saco la plancha, los plancho, no hacerlo de esa forma, sino que cada ropa que se recoja seca se lleve y se planche toda en una sola ocasión. No dejar abierta la nevera o refrigerador. Es una recomendación bastante útil, en ocasiones, sobre todo los niños, y hay que tener bastante control sobre ellos y desde muy pequeños enseñarles que no es abrir la nevera y pensar qué voy a sacar, no, es al contrario. Primero pienso qué voy a sacar, de esa nevera o de ese refrigerador, luego voy, abro, saco y cierro. No dejarlo abierto durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se pierde todo ese frío. O sea, en el momento en el que yo abro, todo el calor del exterior se va a ir hacia la nevera. Entonces, al cerrarla, la nevera vuelve a empezar un nuevo ciclo de enfriamiento para retirar ese calor que fue introducido a la nevera. Por tanto, la recomendación es, cuando voy a abrir la nevera, es porque ya sé qué voy a sacar, y no abro para pensar o mirar qué voy a sacar. O si voy a sacar, por ejemplo, leche o alguna bebida, y no voy a dejar la puerta de la nevera abierta durante todo el tiempo que esté tomando, no. Puedo abrir, sacar la bebida, cierro, la sirvo, la tomo y vuelvo y lo guardo. Pero nuevamente les digo, no abro, saco esa bebida, me quedo tomándola ahí parado con la nevera abierta y vuelvo y lo guardo. Ahí hubo un desperdicio y eso está en contra de la eficiencia energética. Bueno, esta en algunas partes es bastante compleja de cumplir. Por ejemplo, en Bogotá o en otras ciudades muy frías, bañarse con agua fría o tibia. Esa es más complicada. Igual es una recomendación quizá por salud y también por el tema de la eficiencia energética, y tomar duchas cortas. O sea, un baño, la recomendación no es ir y dejar ahí el baño abierto durante mucho tiempo, gastando agua, gastando electricidad o gas. Y incluso mientras me enjabono y el agua desperdicie y la energía eléctrica desperdicie, no, la recomendación es tomar duchas cortas, y eso va a mejorar muchísimo en cuanto al ahorro tanto de agua como de electricidad o gas natural, dependiendo de cuál sea el mecanismo con el que calentamos. Entonces eso es otro tip allí para el ahorro. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Minas y Energía desde la regulación técnica para los temas de eficiencia energética? Principalmente se han expedido 3 reglamentos técnicos, son de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, no son opcionales, ya lo comenté, son obligatorios y aplica a todas las zonas del país, es decir, todo Colombia está obligado a darle cumplimiento a esos reglamentos. Ya vamos a mirar el alcance de cada uno de ellos y cómo impacta o cómo afecta la eficiencia energética. Bueno, el RETILAB, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Este reglamento aplica a la iluminación en interiores y en exteriores y al alumbrado público. ¿Cómo afecta este reglamento el tema de la eficiencia energética?
Con el Retilab se prohibió el uso de la bombilla incandescente, por tanto los fabricantes nacionales, los importadores y los comercializadores dejaron de usar ese producto, de venderlo, y ya empieza a entrar al mercado otro tipo de tecnologías mucho más eficientes, como son las bombillas incandescentes compactas, las lámparas fluorescentes, las bombillas con tecnología LED, que dan la misma cantidad de luz, pero con un consumo mucho menor de energía eléctrica. Entonces, desde el Retilab es uno de los mecanismos con los cuales se apunta a la eficiencia energética. ¿Cuál otro? Que a las tecnologías vigentes, a las que no están prohibidas, les pone unas condiciones mínimas que deben cumplir. Entonces, en el mercado vamos a encontrar productos que satisfacen esas condiciones, que apuntan a la eficiencia energética, a cumplir lo que se busca, que es una iluminación adecuada para la actividad humana, pero con una cantidad de energía adecuada y responsable. Otra ventaja en cuanto a la eficiencia energética desde el Retilab es el uso de las fotoceldas. ¿En qué consisten esas fotoceldas? Son dispositivos que en el momento en el que no hay luz solar accionan las lámparas, puede ser en exterior o en interior, y se encienden, y en el momento en que ya haya su luz solar, muy temprano en el día, ya la fotocelda, al llegarle los primeros rayos del sol, lo que hace es apagar todas esas lámparas. ¿Por qué sirve eso? Porque en muchas ocasiones, cuando es manualmente la operación de esas lámparas, o bombillas o luminarias, cuando es manual, a alguien se le olvidó apagarlo y pudo haber estado encendido día y noche. Entonces no es algo que esté apuntando a la eficiencia energética. Entonces es una de las funciones de las fotoceldas. Aquí con las fotoceldas también, digamos que se amarra un poco con unos dispositivos que son sensibles al movimiento. Entonces en el momento en el que la persona se mueve, él acciona unas lámparas para que la persona que esté pasando por ese pasillo quizá esté encendido, y en el momento en el que ya no haya ningún movimiento, se apaguen. Es bastante ventajoso para evitar nuevamente, como les menciono, que tengamos que prender esas lámparas de forma manual y que a alguien se le olvidó, o por pereza o por desconocimiento, por lo que sea, no la apagó y estuvo encendido una cantidad de tiempo desperdiciando esa energía, esa luz, que se traduce en desperdicio de energía eléctrica. Entonces, desde el Retilab, digamos que ese es a lo que apunta en cuanto a eficiencia energética. El RETIC es de los tres reglamentos que mencioné hace un momento. El RETIC es el que más apunta al tema de la eficiencia. Originalmente se pensó para temas de eficiencia energética. Es el reglamento técnico de etiquetado. Ese es el nombre del reglamento, y RETIC son sus siglas. ¿Qué abarca el RETIC? El RETIC abarca algunos productos electrodomésticos y gasodomésticos. Productos para el uso en las viviendas, en los comercios, principalmente, más que en la industria. Y lo que busca es una etiqueta. Esa etiqueta es meramente informativa. Entonces, esa etiqueta, ¿de qué sirve? Sirve para que el comprador de ese dispositivo, de ese electrodoméstico o gasodoméstico, tenga otra posibilidad de decidir, otro parámetro para él tomar la decisión si compra el uno o el otro. Quizá a muchas de las personas que están viendo en este punto de transmisión les ha pasado que van a una tienda a comprar una nevera o un aire acondicionado o una lavadora. ¿Y en qué se fijan para comprar o no un dispositivo? Se fijan en el color, se fijan en el precio, se fijan si es una lavadora quizá en la carga, si es una nevera se fijan en el tamaño, se fijan en todos esos parámetros para tomar la decisión. Y en muchas ocasiones tenemos dos del mismo precio, y la persona que decide porque le gustó más un color que otro. Con el RETIC lo que vamos a darles es un nuevo parámetro a las personas para que tomen esa decisión. Esa etiqueta nos va a mostrar con unas letras A, B, C, D o E cuál es más eficiente. Entonces lo que hace es comparar productos para la misma aplicación, no compara peras con manzanas, compara pues productos para la misma aplicación, cuánta energía usan o cuánto gas usan, energía eléctrica o gas, para hacer lo que estamos buscando. Entonces, si es una lavadora, entonces cuántas libras o cuánta ropa, cuánta carga de ropa me va a lavar y con cuánta energía eléctrica usa para ese proceso. Si es una nevera o refrigerador, para qué dimensiones me va a dar, cuántas libras también creo que se mide con el mismo consumo energético. Aires acondicionados igual. Hay unos parámetros que vamos a dar. Cada electrodoméstico o gasodoméstico tiene un parámetro de salida, lo compara con otro de otra marca o quizá otra referencia, y nos va a decir, está en un nivel A, un nivel B, un nivel C, un nivel D de eficiencia, y ya el comprador decide.
Hay muchas personas que ya al tener esa información puedan inclinarse no por el que sea de color azul o el negro, sino porque el que tenga eficiencia A sobre el que tiene eficiencia B. Entonces ya es un compromiso de las personas ambientalmente o para su economía, va a tomar esa decisión. ¿Por qué economía? Porque probablemente el que esté en el nivel A pueda ser más costoso que el que esté en el nivel B, seguramente es más costoso, pero en muchos años de consumo se va a ver retribuido todo ese ahorro, porque con el que era el nivel B de eficiencia voy a consumir en lo largo de los años mucho más energía, y entonces voy a pagar mucho más en mi factura respecto a la nevera que estaba clasificada como A. Finalmente, el reglamento RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, no está fundamentalmente pensado en temas de eficiencia energética. Lo que busca este reglamento principalmente es la seguridad de la instalación, o sea, la seguridad de las personas, las edificaciones y demás frente a los riesgos de origen eléctrico, pero también influye en la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque una instalación eléctrica que no se construya en cumplimiento del reglamento posiblemente pueda tener conductores que no son los adecuados o empalmes que no se hagan de forma adecuadamente, que se van a convertir en puntos, técnicamente se les dicen puntos calientes, que lo que hace es calentar la instalación. Entonces seguramente la instalación siga funcionando, pero hay una cantidad de energía que se está perdiendo en calor, y que en un día no sea significativo, pero en un mes o en un año ya es un valor que se ve reflejado en la factura. Por tanto, al garantizar el cumplimiento del RETIE con instalaciones eléctricas realizadas adecuadamente y por profesional competente, y con mantenimientos, que también es indispensable el mantenimiento en todas nuestras instalaciones y electrodomésticos, vamos a obtener una reducción en el consumo por instalaciones que no tengan tantas pérdidas. Digamos que ahí está en síntesis nuestra explicación en cuanto a la eficiencia energética. No sé si procedemos con las preguntas que tengan. Muy bien, ingeniero Germán, pues muchas gracias de antemano por acompañarnos en este ejercicio que realiza la CREC con vocales de control. Por lo que entiendo, hay como 3 elementos importantes a tener en cuenta. Uno tiene que ver con los hábitos del consumo de energía, y lo otro es esa responsabilidad social y ambiental que tenemos nosotros como consumidores respecto al uso o al buen uso o al uso eficiente de la energía. Entonces ese es otro elemento que yo veo que es importante, y algo que también es un criterio de decisión para todos los consumidores, y es la economía. El hecho de hacer un buen uso o un uso eficiente de la energía también nos refleja unos buenos pesos en el bolsillo, por lo menos que no estamos gastando en pagar facturas altas. Muy bien, pues reitero, tenemos compañía de vocales de control desde diferentes regiones del país. Ya nos han empezado a hacer algunas preguntas con respecto a este tema. Desde la ciudad de Tuluá nos pregunta un vocal de control. La vocal de control Luz Estela Servillano nos pregunta que en una casa familiar normal, ¿qué ventajas o desventajas implica o tiene contar con un medidor de 220K? Es a veces temas que de pronto la gente no somos conscientes si el medidor que se tiene o la construcción que se tiene, qué parámetros debe cumplir en materia de uso eficiente de energía, qué podemos nosotros tener en cuenta como consumidores, a veces que no conocemos a profundidad estos temas, qué es importante tener presente. Pues, si entiendo la pregunta, es tener un medidor a 220 voltios. 220 voltios, correcto. Bueno, digamos que en Colombia hay unas tensiones que están reguladas. Las más comunes para una vivienda familiar es de 110 voltios, esa es la tensión más común, que los electrodomésticos en su mayoría ya vienen diseñados para ese nivel de tensión, y hay otros equipos que vienen a 220 voltios. En la actualidad no es muy común que hayan instalaciones a 220 voltios, aunque existen, realmente son 240 voltios, sino que por temas de regulación pueden llegar entre 240 y 220 voltios a la vivienda. No es muy común, pero pasa. Realmente no es muy significativo el cambio en cuanto a eficiencia energética si lo tengo a 220 o si lo tengo a 210. No va a ser ese un motivo fundamental para decir voy a tener mayor o menor consumo. Entonces, en algunas ocasiones la gente se puede alarmar porque cree que al tener 220 voltios en su instalación va a tener mayor consumo, y no funciona de esa forma. Digamos que el nivel de tensión es básico para saber qué tipo de aislamiento uso en los equipos que voy a conectar, pero no me van a delimitar el consumo. El consumo está más relacionado con la corriente más que con el nivel de tensión. Ok, bueno, pues
entendido el mensaje. Desde la ciudad de Valledupar, el vocal de control Hermey Galván nos pregunta si el Retilab reglamenta el alumbrado público en iluminación decorativa navideña, la colocación de redes y luces en postes específicos también está reglamentada. El reglamento de Retilab sí abarca la iluminación decorativa, entonces no podemos decir que la iluminación decorativa pueda ser alumbrado público. Realmente el alumbrado público pues es para actividades humanas, para el tráfico de vehículos, tránsito de personas, para hacer seguras las zonas. El alumbrado decorativo sí está regulado, pero no como instalación, sino como producto, es decir, todos los productos que son esas instalaciones con una cantidad de lámparas y bombillas deben demostrar conformidad con el reglamento de iluminación y alumbrado público, con el Retilab, antes de poderse vender o instalar. Necesitan ese certificado de producto, pero no existen unos requisitos para decir cómo se deben instalar o no esas iluminación decorativa en espacios públicos. Creo que ahí está sintetizada la respuesta. Gracias, ingeniero. También nos pregunta el mismo vocal de control si es lícito, es legal o no colocar digamos, esta decoración navideña de luces en el arbolado urbano, en los árboles. ¿Eso está también reglamentado de alguna manera? ¿Usted tendrá conocimiento de eso? No, pues realmente es un tema más ambiental. Supongo que si la pregunta es por si hay alguna afectación hacia ese árbol o algo, no estaría dentro del alcance del Retilab. Es algo más de carácter ambiental. Yo diría que tendría algunas restricciones, seguramente sí, pero ya le corresponde quizá al municipio o al Ministerio de Ambiente definir los límites al respecto. La recomendación es que no lo hagan por diversas cosas. Primero que todo, si es una iluminación que va a estar en un exterior, debe ser adecuada para ello. No es la misma instalación de interior la que voy a poner en un exterior porque por temas de riesgo. Y segundo, pues en un árbol donde pues existen otros animales que quizás están habitando ese árbol o cosas, no es responsable ni es adecuado ponerlo de esa forma. Yo considero que no debe hacerse, pero no está restringido por el Retilab porque está fuera del alcance de ese reglamento. Gracias, ingeniero. Bueno, tengo una pregunta que nos hace un vocal de control relacionado con motores de baja o alta eficiencia. La pregunta es compleja. Si vemos que de pronto no está dentro de nuestro alcance por las competencias que tenemos como entidades de responderla, pues sugerimos al vocal de control hacer la pregunta a las entidades que menciona. Ya voy a leer cuáles son y en qué consiste la pregunta. Nos dice Carlos Javier Moreno que ante un cambio de 5 motores de baja eficiencia por motores de alta eficiencia, ¿por qué razón se debe contar con la aprobación de la ANLA cuando se registra un proyecto ante la UCME? Él está hablando de paneles fotovoltaicos en techos de vivienda. Teniendo en cuenta que pues se registra el proyecto ante la UCME, teniendo en cuenta que es un cambio, no comprende cuál es digamos, ¿por qué razón hay que hacer ese trámite respectivo? Pero ahí veo varios temas mezclados, no entiendo. Están hablando de un reemplazo de motores por un lado y por otro lado están hablando de paneles fotovoltaicos. Entonces, sí, se puede precisar un poco la pregunta nuevamente. Me la leí y ya miramos si la... Bueno, entonces la primera parte es, ante un cambio de 5 motores de baja eficiencia por motores de alta eficiencia, ¿por qué razón se debe contar con la aprobación de la ANLA? Esa sería como la primera pregunta. Pues si está pidiendo la aprobación de la ANLA es porque de pronto están buscando algún beneficio desde el gobierno, es decir... al reemplazar un motor de baja eficiencia por uno de alta eficiencia, pues quizá hay un mejoramiento ambiental, porque estamos apuntando a la eficiencia, hay una ganancia ambiental, porque quizá vamos a dejar de producir menos CO2 por la generación de electricidad. Entonces, si se está buscando algún incentivo que la ley haya dado para ese reemplazo de tecnología, la ANLA por lo general es la autoridad ambiental la que determina si efectivamente el proyecto está apuntando a esto, se tiene esa mejoría, por tanto da esa autorización. Debe ser únicamente en los eventos en los que se está buscando algún beneficio fiscal, de resto no tendría ninguna otra necesidad de preguntarle a la ANLA si cambio unos motores en una instalación que sea propia. Ok, porque él también agrega que es, pues, cuando ya el proyecto se ha registrado ante la UCME, pues se no comprende cuál sería el beneficio. Bueno, es que hay dos cosas que se están mezclando. Hay una reglamentación que es del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que habla sobre eficiencia energética y da unos incentivos o unos beneficios para las personas que hagan esas actividades en sus industrias, pero es un tema ambiental, entonces deberán tener unos permisos o vistos buenos quizá del Ministerio de Ambiente o de la ANLA. Y otra cosa diferente es con una ley nueva que es la ley 1715,
cuando las personas van a presentar proyectos con fuentes no convencionales de energía eléctrica, como son los paneles solares, también se presenta ese proyecto a la UDME, también lo que se busca son unos incentivos que el gobierno da a través de esa ley, como disminución de IVA, disminución de renta, entre otros. Entonces sí se necesita algunos vistos buenos de la UDME y quizá de la autoridad ambiental al respecto, pero principalmente cuando se buscan esos permisos es porque de por medio hay algún incentivo. Va a dejar de pagar un IVA, o va a dejar de pagar renta, o va a dejar de pagar el arancel de la importación del equipo, o una depreciación rápida de los equipos que está definida en esa ley 1715 y en unos decretos reglamentarios. Muy bien, continuamos. Entonces, también nos pregunta el vocal Carlos Javier Moreno que si existen incentivos en el sector residencial para el reemplazo de electrodomésticos obsoletos por nuevos equipos etiquetados, como es el caso de la nevera y la lavadora. ¿Hay alguna resolución o decreto que incentive estos cambios? No. Digamos que la reglamentación y la regulación que Colombia ha hecho frente a temas ambientales no son incentivos desde el punto de vista de o vamos a financiar o vamos a dar dinero. Por lo general son disminución de alguno de los impuestos que se hayan fijado. Pero para este caso específico de reemplazar, no. El beneficio lo va a tener la persona al disminuir su consumo. Entonces, en el largo plazo va a tener una retribución económica al dejar de pagar. Por ejemplo, si cambió una nevera de 20 o 30 años de antigüedad que le consumía una cantidad de energía eléctrica por una nueva, entonces hizo una inversión. Claro, se gastó un dinero por una nevera que está alrededor de 600.000 pesos, 1 millón, hasta 2 o 5 millones de pesos se pueden conseguir. Pero esa misma nevera me va a poder conservar muchísimos más alimentos y el consumo de energía eléctrica va a ser mucho menor. Entonces, si antes pagaba en la factura 20.000 pesos o 30.000 pesos, voy a obtener un ahorro que en algún momento ya puede ser importante. No en el primer mes, pero sí en 1 año o en 2 años ya podría retribuirse la inversión y ya tener muchos más años ya de utilidad. Pero entonces no funciona así la política que ha definido el Ministerio o el Gobierno para el tema de eficiencia energética. Muy bien, ingeniero. Desde la ciudad de Popayán, el vocal de control Víctor León Narváez nos pregunta, ¿en qué afecta? Es una pregunta, de pronto uno no la tiene muy presente, pero es un tema también de seguridad. ¿En qué afecta a los usuarios no tener sus instalaciones polo a tierra? Esa es una primera pregunta. Y la otra que hace el vocal de control Víctor León Narváez es la siguiente, ¿por qué las empresas no exigen el RETILAP? No entiendo si son las empresas de servicios públicos. Voy a responder entonces por partes. La primera es, el polo a tierra, el nombre técnico es el sistema de puesta a tierra. Toda instalación eléctrica, toda no, pero en su gran mayoría deben tenerlas. Hay algunas que no deberían tenerlas, pero son casos muy puntuales, donde de pronto la tierra puede generar un mayor riesgo. Pero en general, a nivel residencial, comercial, industrial, todas las instalaciones eléctricas deben de tener sistema de puesta a tierra. Sistema de puesta a tierra, ¿qué es? Es la protección de las personas. No es otra cosa diferente a esa. Si hay un fallo en un electrodoméstico o en una instalación y una persona llega a tocar ese electrodoméstico o esa instalación, en el momento del fallo la corriente eléctrica va a pasar a través de su cuerpo hacia la tierra y puede afectarlo o puede incluso hasta matarlo. El objeto de la puesta a tierra es justamente eso, que toda esa corriente de falla se vaya hacia la tierra a través de ese sistema y no se vaya a través del cuerpo de la persona. Entonces es fundamental, o sea, cada instalación eléctrica debe tener sistema de puesta a tierra. Si no lo tiene, porque quizá una instalación bastante vieja y no la tiene, la recomendación para esas personas es que contacten a un profesional competente y que pongan el sistema de puesta a tierra en el menor tiempo posible, porque hemos visto muchas noticias de niños que han muerto electrocutados. La electrocución es precisamente la muerte por el paso de corriente a través del cuerpo. Entonces se han dado muchos casos de electrocuciones en niños principalmente, que son más sensibles al paso de la corriente, y cuando uno va a verificar qué es lo que ocurrió, lo principal que uno nota es que las instalaciones no tienen sistema de puesta a tierra, y entonces toda esa corriente de falla del electrodoméstico, en vez de irse a tierra a través del sistema, se va a través del cuerpo de la persona y por eso es que fallece. Entonces es fundamental ese tema. Ahora, en cuanto a la exigencia de los reglamentos por parte de los operadores de red, los operadores de red exigen el certificado de la instalación eléctrica conforme al RETIE para poder dar el servicio. Es una obligación, siempre lo hacen. Con RETILAP no siempre lo exigen. ¿Y por qué? Porque el RETIE es un reglamento técnico de seguridad para garantizar la vida de las personas. El RETILAP es un reglamento que ya es otro tema no tan sensible como la vida, es simplemente garantizar una iluminación adecuada para una actividad determinada. Por tanto, como la ley obliga
Perdón. La ley obliga a los operadores de red a prestar el servicio en condiciones de seguridad. Lo mínimo que deben pedir para todas las instalaciones nuevas a los cuales le van a dar el servicio es exigir el cumplimiento del RETI a través del respectivo certificado. La del RETILAB no siempre lo van a exigir. Entonces, ¿a quién le corresponde cumplir el RETILAB? Pues a ese constructor, a esa persona que estuvo encargada de construir ese edificio o esa vivienda. En su responsabilidad como profesional, pues dice, si hay un reglamento que yo debo cumplir, pues le doy cumplimiento y lo demuestro a través de los medios que correspondan. Entonces no necesitamos siempre un policía, como es el caso del operador de red, que sea la conciencia de la persona, de ese constructor, que diga, voy a cumplirlo porque estoy obligado a cumplirlo, y en cuanto a su ética profesional, darle cumplimiento a los reglamentos. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, desde Armenia nos pregunta el señor Raúl Velázquez. El Ministerio habló de eficiencia energética mediante el cuidado del ambiente. ¿Cómo se explican los altos costos de la energía solar, por ejemplo, en Colombia, comparada con otros países? Él menciona Estados Unidos. Yo lo que tengo entendido, y me anticipo un poco, es que también es un tema de las nuevas tecnologías y qué tanto consumo, qué tanto desarrollo se tienen de estas tecnologías, qué tanta disposición se tiene en el mercado. Hay diferentes factores que intervienen, pero pues también usted tiene conocimiento del tema. Sí, efectivamente, hay que considerar que Colombia no es fabricante de paneles solares fotovoltaicos. Entonces, todos esos paneles para instalaciones solares o los aerogeneradores para las instalaciones eólicas deben ser importados. Hay unos costos asociados a las importaciones. Entonces, obviamente no vamos a encontrar al mismo precio una instalación fotovoltaica o eólica en Estados Unidos o un país fabricante como Colombia, que no es fabricante sino netamente importador. Es cierto que la tecnología ha sido costosa, pero a lo largo de los últimos años ha ido disminuyendo de forma que ya es mucho más fácil acceder a ella. Con la entrada de la ley 1715 que impulsa esas fuentes no convencionales, el aumento de las importaciones han sido muy altas. No tengo aquí un dato oficial, pero sé que han sido 6, 7, 8 veces más de lo que se importaba antes de la ley 1715, han aumentado en ese número. Ya todas las personas están buscando tener esas instalaciones para sus viviendas, para los colegios, para las universidades, no solo por los beneficios que da la ley 1715 en cuanto a temas tributarios, también por el ahorro, pues es que la energía del sol no me la van a cobrar. Entonces, si yo pago caro la instalación eléctrica, porque ponerla o implementarla vale un dinero, se va a recompensar en muy pocos años, al dejar de pagar la factura de ese operador de red, porque la energía que estoy consumiendo la estoy obteniendo del sol. Entonces, es la forma en la que se va a ver la compensación de esas instalaciones. Pero con plena seguridad han disminuido mucho los precios en los últimos años. Gracias, ingeniero. Bueno, me permito indicarles que el Ministerio de Minas y Energía tiene habilitado también un correo precisamente para responder inquietudes de los ciudadanos. El correo es pciudadana@minminas.gov.co. A este correo, repito, pciudadana@minminas.gov.co, pueden dirigir también las preguntas que consideren respecto a ese tema y a muchos más en los que tiene que ver el Ministerio de Minas y Energía. Continuamos con las preguntas desde la ciudad de Buenaventura. Nos pregunta el vocal Orlando Riascos lo siguiente: los técnicos han dejado montones de cables enrollados en los postes. ¿Esto no perjudica o perjudica en los costos por calentamiento de esos cables? Uno ve a veces que encuentra cantidades como esperando si de pronto van a extender la red a otro lado y por eso los dejan enrollados. ¿Qué podemos indicarle al vocal de control? Yo hace poco vi noticias al respecto y mencionaban eso, una cantidad de cables enrollados. Lo que tengo para decirles es que principalmente esos cables no son de electricidad, son de telecomunicaciones, son cables de internet, telefonía fija y televisión. Entonces son cables de electricidad. Una red de distribución eléctrica no funciona de esa forma, es decir, yo no dejo enrollado un cable en un poste hasta que vaya a extender la red, no funciona de esa manera. Uno construye las redes o las prolonga de acuerdo a las necesidades. Si se van prolongando los barrios o los municipios, entonces las redes se van llevando hasta ese sitio, pero no se deja un cable enrollado esperando a que siga prolongándose. Entonces, cuando se ven esos cables, por lo general enrollados en los postes, son de telecomunicaciones, no son de redes eléctricas. Sí hemos visto en las instalaciones internas de las viviendas, extensiones enrolladas. Eso, claro que genera un consumo ineficiente de la energía eléctrica. Al dejar, como les mencioné hace un rato en la presentación, extensiones de 15, 10, 12 metros,
y solamente necesito prolongar 1 o 2 metros, entonces el restante lo dejo enrollado, eso se comporta como una bobina y empieza a calentarse y a desperdiciar una cantidad de energía que se va a ver reflejada en la factura en el largo plazo. Muy bien, repito entonces el correo electrónico mediante el cual pueden también extender sus preguntas es pciudadana@minminas.gov.co. Continuamos, agradecemos a los vocales de control que nos continúan acompañando. Vienen más preguntas. Nos hacen desde la ciudad de Armenia el vocal de control Silvio Arias Rodríguez las siguientes preguntas. Nos hace 3, voy a leerlas en un solo bloque. La primera es, ¿qué sistema de redes eléctricas se está utilizando actualmente para evitar pérdidas de energía, peligros de electrocutar y de radiaciones electromagnéticas? Vamos con esa primera y ya procedemos a responder las otras 2. Perfecto, bueno, las redes que actualmente se están usando para evitar los contactos son redes aisladas. Entonces, comúnmente hace unos años se usaban las redes monopolares en cables desnudos, estamos hablando de baja tensión. Se usaban las redes que se veía una sobre la otra, 3 líneas, con esa se llevaba el servicio hacia las viviendas, algunas personas se conectaban allí de forma irregular, poniendo en riesgo sus vidas. Entonces esas redes han sido reemplazadas por redes que hoy se conocen como redes trenzadas. Son redes que ya están aisladas, es decir, la persona al contacto con la red no se va a electrocutar porque tiene una envolvente de un material aislante, por lo general es PVC, entonces con eso se busca principalmente la seguridad. Y evitar también los fraudes. En cuanto a eficiencia, realmente no va a simbolizar un cambio de usar una red monopolar a hacer una red trenzada, no significa nada en que voy a aumentar o disminuir el consumo. Si yo aumento el calibre de ese conductor, puedo disminuir las pérdidas técnicas, por tanto sí aumento la eficiencia. Pero por lo general cuando reemplazo una red monopolar abierta por una red trenzada, se usan los mismos calibres de conductor, no se aumenta la capacidad de conducción de corriente. Entonces, esa red aislada, trenzada, lo que hace es proteger para los contactos directos con la red y para evitar un poco temas de fraude. Muy bien. Las otras 2 preguntas tienen que ver algo más con temas de política e información del propio ministerio. Es probable que la tenga. ¿Me permite una aclaración adicional en el punto anterior? Sí, claro que sí. Bueno, eso eran temas de redes de baja tensión. En redes de media tensión no es muy viable usar las redes aisladas, a menos que hayan subterráneas, pero cuando son redes aéreas, por lo general son redes desnudas, entonces existe mucho riesgo de contacto. ¿Cuál es la recomendación allí? Siempre conservar la distancia. El reglamento, ahí aplicas el reglamento RETIAL de instalaciones eléctricas y define unas distancias mínimas de seguridad. Entonces, cuando hay personas que están construyendo edificaciones o quizá otro piso en sus viviendas, tengan siempre presente que respecto a las redes de distribución en media tensión, que son redes desnudas, hay que tener siempre las distancias mínimas de seguridad. Durante la obra es posible acercamientos de los trabajadores con varillas y demás, o ya después de terminar la obra, cuando la red queda muy cerquita de las ventanas o patios de las viviendas, existe el riesgo de que un niño curioso las toque o algo, entonces hay que ser muy prudentes. Con esas redes que están desnudas, la mayor recomendación es siempre guardar distancia, siempre. Es la recomendación. Y mencionaba usted algo de campos electromagnéticos. Digamos que sobre campos electromagnéticos, que es un tema que quizás nos duraríamos aquí otras 3 o 4 horas hablando al respecto, hay muchos mitos, hay muchísimos mitos sobre los campos electromagnéticos. ¿Cuál es la recomendación frente a esos campos? También guardar distancia frente a esas redes. Los mayores campos electromagnéticos están en las líneas de transmisión, entonces no están en las redes que están ahí cercanas a las casas. Por lo general son las redes que están sobre torres más altas, esas líneas tienen campos electromagnéticos mucho más elevados. La recomendación es que respetemos siempre las servidumbres de esas líneas. Esas líneas tienen unas servidumbres o unos anchos de servidumbre donde no se debería construir, ni viviendas, ni nada donde permanezcan personas. Entonces, si respetamos esas servidumbres, seguramente nos vamos a ver afectados por los campos electromagnéticos. Bueno, es un tema interesante también porque pues vemos en muchos municipios, por un lado, construcción de viviendas, las mismas familias deciden ampliar un piso, extender su vivienda y a veces no tenemos también la precaución debida en cuanto a estas redes eléctricas. Y lo propio pasa precisamente con las redes y los campos electromagnéticos, sobre todo en esas líneas de gran transmisión que vemos por las diferentes regiones del país. Bueno, y continuando con las preguntas, el mismo vocal de control, Silvio Arias, nos pregunta que qué progresos ha tenido en Colombia precisamente con el uso eficiente de la energía y si desde el Ministerio se ha identificado cuáles son las regiones del país que más han cumplido o que van en vanguardia con el uso eficiente de la energía.
Bueno, datos oficiales no los tengo porque no venía preparado para esa pregunta. Esa la podemos profundizar escribiendo al correo electrónico mencionado o una llamada al ministerio, podemos atenderlo con datos más oficiales. Digamos que significativamente los cambios se han sentido cuando hubo el cambio de tipo de iluminación. En el momento en el que se prohibió la bombilla incandescente, se sintió un bajón en las curvas de consumo, claramente. Es decir, la gente empezó a reemplazar esas bombillas, aunque aún se encuentran en el mercado de forma irregular y hay muchas personas que todavía las usan, la recomendación es que no las usen porque están prohibidas. En el momento en el que se prohibieron y dejaron de estar en el mercado y las personas empezaron a buscar las lámparas fluorescentes compactas o lámparas LED, el consumo disminuyó mucho. Ahora, hablar de regiones y castigar a unas u otras no me parece adecuado porque las particularidades del país es con climas muy cambiantes, entonces no podemos ir a castigar, por ejemplo, unas regiones donde el calor es extremo y la gente se ve obligada a usar medios de aires acondicionados, ventiladores, entonces no me parece que sea sano ir a comparar regiones. Quizá todos han tenido su aporte y ahí aprovecho para dar una felicitación en cuanto al apoyo que dieron muchas de las personas en la campaña que hizo el Ministerio de Minas y Energía de apagar paga, cuando el país se vio en una condición un poco desfavorable porque la generación disponible no iba a satisfacer toda la demanda y muchas personas bajaron su consumo, empezaron a ser más conscientes o a pagar y hacer otras actividades donde no estaban usando energía eléctrica o agua y ayudaron mucho al país a poder pasar ese problema o ese momento. Pero creo que todas las regiones han tenido una participación, todas, una mayor que otra, y seguramente en los planes que tenga el gobierno va a tener que hacer mucho más cuidado en algunas regiones, por ejemplo en la costa norte o en el Chocó o en el valle donde la temperatura es tan elevada, pero también se puede favorecer con ese sol o esa radiación para usar paneles solares. Entonces, hay unas temperaturas muy altas que obligan al uso de más energía eléctrica. No se desconoce que esas regiones donde hay mucho calor usan más energía eléctrica porque usan más ventiladores y más aire acondicionado, pero también tienen la ventaja de que tienen el sol constantemente. Podría usarse paneles solares y ayudar a disminuir, no disminuye el consumo, pero por lo menos sí el consumo de la energía de la red, porque el consumo lo van a hacer directamente desde sus paneles en sus viviendas. Gracias, ingeniero. Bueno, el tiempo se nos va agotando. Reitero de nuevo pues los correos o el correo habilitado en este caso por parte del Ministerio de Minas y Energía para atender las preguntas de la ciudadanía. El correo es pciudadana@minminas.gov.co. A este correo pueden enviar las preguntas que no alcanzan a ser respondidas en esta charla y aprovecho pues para invitarlos también a otros ejercicios de participación ciudadana con los cuales continuaremos el año entrante, precisamente aprovechando los canales, digamos, o las nuevas tecnologías para que ustedes desde sus diferentes regiones puedan participar, nos puedan acompañar. También al correo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas podemos recibir las sugerencias de temas y también de estrategias o capacitaciones o talleres en los cuales ustedes estén interesados en participar y en profundizar. Continuamos con las preguntas. Tenemos aquí una pregunta desde la ciudad de Valledupar. Nos hace la siguiente pregunta el vocal de control Aníbal Benítez. En caso de la quema de un electrodoméstico, ¿es deber de la empresa asumir la responsabilidad de reponer o cancelar los aparatos quemados, así no haya sistema puesta a tierra? Creo que es un tema que tiene que ver más con la instalación interna de la vivienda. Ahí hay varios factores que pueden influir. Si se puede demostrar que la quema del electrodoméstico fue por una falla del operador de red, el usuario sí puede reclamar y deberán reponerlo. Pero si se puede evidenciar de que la quema del electrodoméstico fue por una falla de la instalación interna, no tendría motivo de reclamos y la pérdida debería asumirla el propietario de ese electrodoméstico. Una instalación sin sistema de puesta a tierra no necesariamente está protegiendo los equipos, es decir, nuevamente voy a hacer una explicación ahí corta. El sistema de puesta a tierra no está diseñado para proteger los equipos, está diseñado para proteger las personas. Entonces una instalación con un buen sistema de puesta a tierra va a garantizar o asegurar la vida de las personas, pero no de los electrodomésticos. Para protección de electrodomésticos y demás, lo que se recomienda es usar reguladores de tensión
o protecciones, dispositivos de protección que ante una sobrecorriente se abran y protejan al equipo, o dispositivos de protección contra sobretensiones en casos de rayos y demás, pero no el sistema de puesta a tierra. No ese es el elemento fundamental para proteger el equipo, ese es para proteger la vida de la persona. Bueno, nos queda espacio para una pregunta más que está relacionada también con lo que acaba usted de explicar. Nos la hacen desde la ciudad de Neiva el vocal Eduard Quina, y es que él menciona en una vereda, Río Íquera se llama, hubo un contrato de ampliación eléctrica, pero no le colocaron los aisladores de la torre al poste. Y pues él dice, en tiempos de lluvia pasa corriente generando peligro pues para las personas que están ahí, precisamente por no tener esos aisladores. Que es importante y de pronto nos sirve para todos los que no conocemos en profundidad este tipo, digamos, esta información muy técnica, pero pues, ¿por qué es importante contar con un aislador y qué se debe tener en cuenta en estos casos? Pues los aisladores en red de distribución son fundamentales, es decir, lo que hace el aislador es que todas las partes que no deban estar energizadas en condiciones normales de operación no estén energizadas. Es la separación entre el conductor vivo y la parte que no debería estar energizada en esa estructura. El poste no debería estar energizado en ninguna condición normal de operación. Si es una mala construcción, lo que yo recomiendo es que se ponga la denuncia. Inicialmente, ante ese operador de red o la empresa que presta el servicio en esa zona, se pone la queja con todos los detalles. Si la respuesta no satisface al quejoso o no responden, se pone la queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ellos están obligados a hacer la verificación y, de ser el caso, pues sancionar a ese operador de red. El operador de red, como les mencioné hace un rato, está obligado a prestar el servicio en condiciones de seguridad. Él no puede hacer cualquier tipo de red, él debe cumplir un reglamento y garantizar la seguridad en todas sus redes y no poner en riesgo a las personas. Muy bien, ingeniero. Bueno, pues en algunas de las preguntas creo que necesariamente uno se sale un poco de los roles que tiene como funcionario, bien sea de la CREC o bien sea del Ministerio de Minas y Energía, pero lo importante es tratar de darle las señales, las indicaciones a los ciudadanos, a los usuarios, a los vocales de control, que son quienes al final replican esta información entre sus comunidades, darles la información más precisa o la más aproximada. Y reitero, en los casos en que no logremos responder o no quede resuelta la inquietud respecto a lo que son las expectativas, pueden dirigir su pregunta a los correos electrónicos que hemos mencionado. También hay diferentes canales de presentación precisamente de estas quejas, peticiones, reclamos ante los operadores de red, sino también ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Y en todo caso, pues ya para cerrar esta jornada, agradecerles a ustedes, primero, el acompañamiento, segundo, que nos sirvan de replicadores de esta información. Van a quedar en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas las presentaciones, y también pondremos a disposición el video de lo que fue esta conferencia para que ustedes también tengan acceso a través de ella del canal de YouTube de la Comisión y puedan replicar y, reitero, compartir esta información con sus comunidades. Agradecemos a todos los que nos acompañaron desde las diferentes ciudades y hasta una nueva oportunidad.